Un millonario ve a un niño de la calle que se parece muchísimo a él, y el niño le dice: «¿Papá?». Cuando el millonario pregunta quién era la madre del niño, queda en shock con la respuesta. La camioneta negra de Esteban Torres se detuvo, justo en el Alto de Reforma, entre las luces del tráfico y el caos de las 11 de la mañana. El chofer, Arturo, bajó un poco la velocidad porque en la esquina de siempre había varios niños limpiando parabrisas. Esteban, desde el asiento trasero, tecleaba en su celular sin levantar la mirada. Tenía junta con inversionistas en menos de una hora, el clima estaba insoportable y su camisa blanca ya tenía una arruga en el pecho que lo traía loco. De pronto, un golpe en la ventana lo hizo mirar. Era un niño de unos 5 o 6 años, flaco, con la ropa sucia y el pelo revuelto, que lo miraba fijamente, no como los otros, que se acercaban con botellas de agua y trapos. Este niño solo lo miraba, no parpadeaba, y en eso, con voz bajita, pero firme, dijo algo que hizo que Esteban soltara el teléfono y se le congelara la sangre. «Papá». Esteban se quedó sin aire un segundo. No sabía si había escuchado bien. Miró a Arturo, que también volteó con cara de «¿Qué onda con eso?». Y luego volvió a mirar al niño. Este seguía ahí, con la misma mirada clavada en él. No parecía confundido, ni como si lo estuviera confundiendo con alguien más. Era una mirada segura, como si supiera perfectamente a quién le estaba hablando. «Papá», repitió el niño. Esteban bajó el vidrio, todavía con la confusión colgada en los ojos. Lo miró bien, le examinó la cara, los ojos grandes, la forma de la nariz, incluso el mentón. Había algo en él, algo que lo sacudía, y entonces preguntó, con la voz más tensa que se le pudo salir: «¿Quién es tu mamá?». El niño se agarró el tirante del pantalón, bajó la mirada un momento, y luego respondió: «Karina Álvarez». Fue como si alguien le hubiera dado un golpe directo en el pecho. Esteban se echó hacia atrás. Sintió como todo a su alrededor se apagaba un segundo. Ese nombre no lo escuchaba desde hacía más de 6 años. Karina. Su Karina. O bueno, la que fue. Su novia de la universidad. La mujer con la que pensó que se iba a casar. Con la que tuvo planes, viajes, promesas. Hasta que todo se fue al carajo en una pelea estúpida. Un error tras otro. Y un silencio que nunca se rompió. Desde entonces, nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Ni siquiera sabía si seguía viva. «¿Cómo dijiste que te llamas?», preguntó con la garganta apretada. «Diego», contestó el niño. Diego. El nombre que Karina había dicho una vez que le gustaba, una noche en la playa, cuando hablaban de tener hijos. Decía que Diego sonaba fuerte, valiente, como un niño que no se deja. Esteban tragó saliva, se pasó una mano por la cara y estaba a punto de decir algo cuando el niño metió la mano en su chamarra rota, sacó algo doblado con mucho cuidado y se lo extendió. «Mi mamá me dio esto antes de morir y me dijo que tú eras mi papá». Era una fotografía, vieja, arrugada por las esquinas, pero claramente reconocible. Esteban con Karina, abrazados en una feria. Esteban tenía el cabello un poco más largo. Estaba sonriendo de oreja a oreja, y Karina le agarraba la cara con una ternura que ya no recordaba haber sentido. Fue un día antes de su cumpleaños número 30. Lo recordó de golpe. Ella le regaló esa salida sorpresa. Fueron por tacos, se subieron a los juegos, se tomaron esa foto. Él pensó que la había perdido, pero Karina la guardó y se la pasó a su hijo. Esteban se quedó paralizado. El semáforo cambió a verde, pero Arturo no avanzó. Solo volteó a verlo, esperando una orden. Esteban no dijo nada. Seguía viendo la foto. La tenía entre los dedos como si fuera un pedazo de su pasado que se había negado a desaparecer. Como si el destino le estuviera escupiendo en la cara, que las cosas no se habían acabado como él pensaba. Se bajó del carro sin pensar mucho. Caminó hacia el niño. Lo miró de frente,
se agachó para estar a su altura. El niño lo miró sin miedo, como si ya supiera que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Dónde vives?, le preguntó Esteban. En la calle, dijo Diego. Pero a veces duermo en un albergue que está por la Merced. ¿No tienes a nadie? Mi mamá murió hace un año. Me dejó eso, y me dijo que si algún día te encontraba, te dijera quién era yo. Esteban. Respiró hondo. No sabía qué hacer, qué pensar, ni cómo sentirse. Lo único que sí tenía claro era que no podía dejarlo ahí. No con esa cara, no con esa historia, no con esa foto en la mano. Volteó a ver a Arturo. Súbelo. Y sin más, Diego entró a la camioneta, con la misma naturalidad que si supiera que ahí pertenecía desde siempre. Esteban se sentó a su lado, con la cabeza llena de ruido, de preguntas, de 1.000.000 de recuerdos, que volvían como ráfagas. El auto arrancó mientras la ciudad seguía su curso, pero para Esteban, todo había cambiado. Nada iba a ser igual después de ese momento, porque ese niño no era cualquier niño. Era su hijo, o al menos eso parecía. Y eso lo iba a cambiar todo. Esteban no dejaba de mirar al niño. Ya no sabía si estaba soñando, si era una broma pesada, o si la vida le estaba cobrando algo que él ni siquiera sabía que debía. Iban sentados los dos en la parte de atrás de la camioneta, rumbo a su casa en Lomas. El tráfico seguía igual de lento, pero dentro del coche el tiempo parecía detenido. Esteban tenía la foto entre las manos, esa misma foto que hacía años pensó que había perdido. El papel estaba desgastado, medio roto en una esquina, pero la imagen seguía ahí. Él y Karina sonriendo como si nada malo pudiera pasarles nunca. Diego lo miraba de reojo. Se notaba cansado, con los ojos ojerosos y las uñas sucias. Pero no, parecía tener miedo. Más bien se veía tranquilo, como si desde el momento en que vio a Esteban supiera que iba a estar bien. Eso le sacaba de onda. ¿Cómo era posible que el niño no dudara ni un segundo en llamarlo papá? ¿Cómo sabía tanto de él? ¿Por qué lo reconoció? Cuando llegaron a su casa, Esteban pidió que no le avisaran a nadie. No quería que el personal de servicio empezaran a hacer preguntas ni que Paula se enterara todavía. Se metió por la puerta del garage y subió directo a su oficina con Diego. Le pidió al niño que se sentara en el sillón de piel que estaba frente a su escritorio, y él se quedó de pie, caminando de un lado a otro, con la cabeza hecha un lío. ¿Y esta foto dónde la tenía tu mamá? En una cajita con otras cosas. Me la dio antes de irse. ¿Y tú cómo sabes quién soy? Ella me enseñó más fotos. Me decía tu nombre. Me contaba de ti. ¿Qué te decía? Diego bajó la mirada. Se notaba que no sabía si debía hablar o no, pero luego la levantó y dijo, muy claro, que eras un hombre importante, que un día fuiste muy feliz con ella, que no sabías de mí, porque las cosas no salieron bien entre ustedes. Esteban se dejó caer en la silla. Se pasó las manos por la cara. Su mente empezó a llenarse de imágenes que no había recordado en años. Karina y él en la universidad. Karina bailando en su departamento cuando le daban buenas noticias. Karina llorando la última vez que la vio. Recordó esa discusión tan estúpida, cuando ella le dijo que estaba embarazada, y él pensó que era una trampa. Se portó como un imbécil. Le gritó que no podía arruinarle la vida con una mentira. Ella solo se fue, sin decir nada más. Y ahora ese niño estaba frente a él, con una historia que tenía sentido, y con una foto que lo decía todo. ¿Dónde vivías con tu mamá?, preguntó Esteban queriendo entender más. Primero en Iztapalapa, luego nos mudamos a una vecindad por el centro. Cuando se puso mal, ya no podíamos pagar y tuvimos que irnos a la calle. ¿Qué tenía? No sé. Le dolía mucho el estómago. Tosía sangre. Nunca quiso ir al hospital. Esteban se quedó callado. Sentía una bola en la garganta que no se le bajaba. Se levantó otra vez, fue hasta una repisa, sacó una botella de agua y se la dio al niño. Diego la agarró y empezó a tomar como si llevara horas sin beber. ¿Tienes hambre? Diego asintió con la cabeza.
Ahorita te pido algo. No te preocupes. Marcó por el interfono y pidió comida sin dar explicaciones. Luego se quedó parado frente al ventanal, viendo la ciudad desde el piso 15. Todo se veía tan lejano, tan tranquilo, tan falso. Mientras él se rompía por dentro, allá afuera la vida seguía. Los coches, los edificios, el ruido de siempre. Diego se bajó del sillón y se le acercó con la foto otra vez. ¿Eres tú?, preguntó, como si necesitara que se lo confirmaran una vez más. Esteban asintió. Sí, sí soy yo. Entonces, sí eres mi papá. Esteban no sabía qué contestar. Lo miró a los ojos y vio algo suyo ahí. No sabía si era la forma de mirar, la expresión seria, o qué. Pero algo era suyo, y no podía negarlo. Vamos a averiguarlo, ¿sí?, dijo finalmente. Vamos a ver si todo esto es verdad. Diego sonrió por primera vez. Fue una sonrisa chiquita, tímida, pero sincera. Y eso fue lo que terminó de desarmar a Esteban. Cuando la comida llegó, Diego comió como si no hubiera probado bocado en días. Y probablemente era cierto. Mientras él devoraba un sándwich y papas, Esteban buscó en su cajón un sobre y metió la foto dentro. Luego llamó a su asistente de confianza. Le pidió una prueba de ADN urgente y que todo se hiciera sin que nadie más supiera. ¿Me puedo bañar?, preguntó Diego con la boca llena. Claro, te voy a conseguir ropa limpia. También, y así fue. Esteban se movió con rapidez. Le pidió al chofer que fuera a comprarle ropa de su talla, jabón, shampoo, lo que necesitara. Le mostró el baño de visitas, y Diego se metió con una emoción que a Esteban le rompió el alma. Un niño de 5 años emocionado solo por poder bañarse. Cuando salió, con el pelo húmedo y una camiseta nueva que le quedaba un poco grande, Esteban lo miró de nuevo, y por primera vez pensó que, si esa prueba salía positiva, su vida ya no iba a ser suya nunca más, ni sus planes, ni su mundo, porque ahí estaba él, Diego, el hijo que nunca supo que tenía, y aunque todo era un desmadre, algo dentro de él le decía que por primera vez, en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Esteban no pudo dormir esa noche. Se quedó recargado en el respaldo de su cama, con la luz del buró encendida y la cabeza vuelta a un caos. Diego dormía, en el cuarto de huéspedes, profundamente, como si por fin se sintiera a salvo, y eso era lo que más le daba vueltas. Como algo tan pequeño, tan inesperado, podía cambiarle todo en tan poco tiempo. Tenía la foto en la mano. La había sacado del sobre otra vez. Le pasaba los dedos encima, suave, como si pudiera sentir a Karina todavía ahí sonriendo con esa cara de tú y yo contra el mundo. Pero hacía tanto que no pensaba en ella. No porque no quisiera, sino porque le dolía. Porque cuando se fue, se llevó todo con ella. Hasta las ganas de volver a confiar. La última vez que la vio fue una tarde lluviosa. Se habían citado en 1960 en una cafetería por la Condesa. Ella llegó empapada, con los ojos hinchados y una chamarra que le quedaba grande. Esteban ya estaba harto. Llevaban semanas discutiendo. Celos, reclamos, tonterías. Él estaba enfocado en levantar su empresa y sentía que ella no entendía lo que eso significaba. Karina le dijo que estaba embarazada. Así, sin vueltas. Se lo soltó como si fuera una noticia buena, pero para él fue como si le hubieran aventado un ladrillo al pecho. No le creyó. Así, de plano. Pensó que era una mentira, una forma de retenerlo. Le dijo cosas feas, cosas que todavía le dolían al recordarlas, que no era momento, que seguro ni era suyo, que no iba a dejar que le arruinaran la vida por algo que ni siquiera estaba confirmado. Karina no gritó, no lloró, solo lo miró con una tristeza tan pesada que Esteban todavía la traía grabada en la nuca. Ella se fue. Se fue sin decirle a dónde, sin volver a marcar, sin pedirle nada. Y él la dejó ir. Esa fue la parte que más le dolía ahora, que ni siquiera intentó buscarla después.
que en el fondo había una parte de él que sabía que tal vez era cierto, pero no quiso lidiar con eso. Se enfocó en su trabajo, en su dinero, en crecer, y lo logró. Pero ese vacío que había dejado Karina nunca se fue. Solo aprendió a ignorarlo. Ahora, ese niño estaba durmiendo en su casa, con el mismo nombre que Karina había mencionado una noche entre risas. Diego, había dicho, abrazándolo por la espalda. Si tenemos un hijo, me gusta Diego. Suena bonito. ¿A poco no? Él se había reído. Le dijo que sí, que le gustaba. Pero nunca pensó que eso se haría real. Esteban se levantó de la cama y fue hasta su closet. En la parte de arriba, entre unos libros viejos, había una caja. No la abría desde hacía años. La bajó con cuidado, como si fuera algo frágil. Al abrirla, el olor a polvo y recuerdos lo golpeó. Había fotos, entradas de cine, una pulsera, de tela que Karina le hizo una vez en la playa, y un sobre que nunca abrió. Lo reconoció al instante. Ella se lo había dado la última vez que se vieron, pero él lo tiró sin leerlo. Bueno, creyó que lo había tirado, pero ahí estaba. Lo sacó. Estaba cerrado. Dudó un segundo, luego rompió el papel. La letra de Karina estaba temblorosa, como si hubiera llorado mientras lo escribía. No decía mucho. Solo que lo amaba, que no quería obligarlo a nada, que si no quería estar en su vida, lo entendía, pero que el bebé sí era suyo, que algún día, si cambiaba de opinión, sabría dónde encontrarla. Esteban se llevó la carta, al pecho. Se sentó en el piso, con la espalda contra el closet, como si todo su pasado le hubiera caído encima de golpe. No supo cuánto tiempo pasó ahí. Solo pensaba en que tuvo una oportunidad y la dejó ir. Y ahora, con Diego en su casa, era como si la vida le estuviera dando otra. Al día siguiente, se levantó temprano. Diego seguía dormido, acurrucado como un cachorrito entre las cobijas nuevas. Se veía tan chiquito, tan ajeno a todo ese drama. Esteban le acarició el pelo sin despertarlo. Luego fue a su estudio, sacó su celular y llamó a un viejo contacto del hospital privado donde se hacía los chequeos. Le pidió una prueba de ADN urgente. Le explicó que no quería que nadie más supiera. Le dijeron que podían ir a su casa a tomar la muestra. Él aceptó. Cuando Diego despertó, se lo llevó a desayunar al comedor. Le sirvió hot cakes con chocolate y jugo de naranja. Diego comió feliz. Esteban lo miraba como si estuviera viendo a alguien que ya había visto antes, pero en otro cuerpo. Era como tener una segunda oportunidad en carne y hueso, ahí sentada frente a él, comiéndose los hot cakes como si fueran el mejor platillo del mundo. No quiso decirle nada del examen. No todavía. Pero por dentro, Esteban sentía que no necesitaba pruebas. Algo en su instinto ya le decía que sí, que ese niño era suyo, que Karina había dicho la verdad. Y con eso también llegó el miedo. Porque si Diego era su hijo, eso significaba que Karina también había muerto, que nunca iba a tener la oportunidad de pedirle perdón, de explicarle nada, de verla una vez más. Solo le quedaba ese niño, su hijo, su pedazo de vida que había dejado en el olvido sin saberlo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Esteban sintió culpa de verdad, de esa que no se quita con dinero, ni con trabajo, ni con éxitos, de la que te aprieta el pecho y te hace desear poder regresar el tiempo. Pero ya era tarde, así que lo único que podía hacer ahora era no volver a fallar. El sol apenas salía cuando Diego se despertó. Estaba envuelto en una cobija suave, más suave de lo que había sentido en mucho tiempo. Miró alrededor, con los ojos entrecerrados, todavía medio dormido. No sabía si estaba soñando o si de verdad estaba en esa cama gigante, en un cuarto, limpio, con alfombra en el piso y cortinas que no olían a humedad. Se sentó despacito, cuidando no hacer ruido, como si de pronto todo pudiera desaparecer si se movía de más. Esteban ya estaba despierto. Llevaba un rato en la cocina con una taza de café,
viendo su celular sin leer realmente nada. No podía dejar de pensar en Diego, en cómo un niño tan pequeño había aguantado tanto, en cómo se veía tan normal después de haber vivido en la calle. ¿Cómo le haces para seguir adelante cuando todo a tu alrededor se cae? ¿Puedo desayunar otra vez?, preguntó Diego, apareciendo de pronto en la cocina, con la camiseta un poco arrugada y los calcetines chuecos. Esteban sonrió sin querer. Claro, lo que quieras. ¿Hay más hotcakes? Los que quieras. Mientras Diego desayunaba como si no hubiera mañana, Esteban lo observaba. Cada gesto, cada palabra, le daba más pistas. Se notaba que el niño había aprendido a sobrevivir. Usaba frases cortas, siempre cuidaba lo que decía, como si estuviera acostumbrado a que lo regañaran o lo echaran de los lugares. No era como cualquier niño de su edad. Había algo más duro en su forma de ser, más alerta. Después del desayuno, Esteban le preguntó si quería bañarse otra vez, y el niño dijo que sí, con una emoción que lo sorprendió. Se metió al baño por su cuenta, se lavó el pelo, se cepilló los dientes con el cepillo nuevo que Esteban le había dado. Cuando salió, olía a jabón y tenía el pelo mojado y peinadito para atrás. «Oye, ¿puedo preguntarte algo?», le dijo Esteban mientras lo ayudaba a ponerse una sudadera que le habían comprado la noche anterior. «Ajá. ¿Cómo era tu vida con tu mamá? ¿Cómo era vivir con ella?». Diego se quedó callado un momento. Luego se sentó en el sillón de la sala, con los pies colgando, y empezó a hablar. Vivíamos en un cuarto. A veces teníamos para pagar la renta, a veces no. Mi mamá trabajaba en una fondita, pero luego se enfermó y ya no pudo ir. Yo salía a vender dulces o a pedir dinero. A veces nos iba bien, otras no. Esteban lo escuchaba sin moverse. ¿Y cuándo se fue tu mamá? No se fue, se murió. ¿Dónde estabas? En el cuarto. Me dijo que si un día ya no se despertaba, que no tuviera miedo, que agarrara la foto y buscara a Esteban Torres. Me enseñó tu cara muchas veces. Me decía que si te veía que te lo dijera. Esteban tragó saliva. No pudo decir nada. Se sentó junto a él y lo dejó seguir. Después la sacaron de la casa. Yo no pude hacer nada. Me quedé con la foto y me fui. Dormía donde podía. A veces en la calle, a veces en un albergue. Pero ahí roban. Una vez me pegaron y me quitaron mi bolsa. ¿Te hicieron daño? Diego asintió con la cabeza. Pero yo corría rápido. No me agarraban fácil. ¿Comías? Lo que encontraba. A veces me daban en la iglesia. A veces en los puestos. Esteban se pasó la mano por la cara. No sabía cómo seguir escuchando sin sentir que le arrancaban el corazón. Ese niño no solo se parecía a él físicamente, era suyo en el dolor, en la lucha, en todo lo que él había ignorado por años. ¿Alguien te ayudó? ¿Algún adulto? Una señora que vendía tamales me daba una cobija cuando hacía frío. Y un señor que limpia coches me cuidaba cuando me veía. Pero nadie se quedó conmigo. Esteban. Se levantó. Caminó por la sala con los puños cerrados. Le daba coraje. Mucho. Que un niño tan chiquito hubiera pasado por todo eso. Que nadie hubiera hecho nada. Que él mismo, sin saberlo, fuera parte de ese abandono. Diego, le dijo regresando a sentarse con él. ¿Te gustaría quedarte aquí? ¿Unos días? ¿Aquí? Preguntó con los ojos abiertos. Sí, no es definitivo. Solo mientras vemos qué hacer. ¿Te gustaría? Diego no contestó. Solo asintió. Luego bajó la mirada y se abrazó las piernas. Esteban pensó que iba a llorar, pero no. Solo se quedó así, en silencio, como si por fin pudiera soltar el cuerpo. Como si al fin, después de tanto tiempo, pudiera bajar la guardia. Y fue en 1900 ese momento que Esteban supo que ya no podía soltarse. Que aunque la prueba de ADN dijera lo contrario, ese niño ya le había movido algo adentro que no se iba a ir.
porque Diego no era solo un niño sin hogar. Era una parte de su historia, de su error, de lo que dejó pasar, y ahora tenía que hacer algo al respecto, aunque no supiera por dónde empezar. Paula llegó a la casa de Esteban ese mismo viernes por la noche. Venía con su vestido pegado, su bolso de marca colgado al brazo y ese tono de voz que usaba cuando ya venía molesta pero quería sonar normal. Desde que salió del coche, se notaba que algo no le cuadraba. El guardia de la entrada no supo cómo explicarle lo que pasaba adentro, así que solo le dijo que Esteban tenía visita importante. Eso la dejó más encendida de lo que ya venía. Entró con paso firme, casi en modo desfile, y apenas puso un pie en la sala, escuchó risas. Esteban y Diego estaban jugando uno en la alfombra. El niño reía como si no tuviera ninguna preocupación en la vida, y Esteban se reía también. Como hacía mucho no lo hacía. Paula se detuvo en seco al ver la escena. ¿Qué está pasando? ¿Aquí? Soltó de golpe, sin filtro. Esteban se levantó de inmediato, se limpió las manos en el pantalón y fue hacia ella. Paula, tranquila, te explico. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no me avisaste? Es algo complicado. Pero quiero que escuches, ¿sí? No aquí. Vamos arriba. Paula lo miró con los ojos entrecerrados. No era una mujer que se dejara llevar fácil. Tenía carácter, y siempre le gustó tener el control. Pero siguió a Esteban, aunque sin soltar su cara de pocos amigos. Una vez en la oficina, Esteban le contó todo, desde el momento en que Diego lo llamó papá hasta la foto. Paula lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin parpadear, y cuando él terminó, se quedó callada unos segundos antes de soltar la bomba. ¿Y ya decidiste que lo vas a adoptar? ¿O qué? No he decidido nada. Apenas pedí una prueba de ADN, pero mientras tanto, no lo iba a dejar en la calle, Paula. Tiene 5 años, 5 años que no supiste que existía. ¿Y ahora resulta que es tu hijo, y ya lo tienes viviendo aquí como si nada? No es como si nada. Esto es serio. Sí. Y justamente por eso me molesta que no me lo dijeras antes. ¿No se supone que somos pareja? ¿No se supone que deberíamos tomar decisiones juntos? Esteban respiró hondo. No quería pelear, pero tampoco iba a disculparse por haber ayudado a un niño que podía ser su hijo. Entiendo que estés molesta, pero esto no es cualquier cosa. Es algo muy fuerte para mí también. Estoy tratando de entenderlo todo. ¿Y qué pasa conmigo, Esteban? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Tú sigues siendo parte de mi vida, pero necesito tiempo para ver qué está pasando con Diego. Paula se quedó viéndolo fijamente. Luego se paró y caminó hasta la ventana, cruzándose de brazos. Su mente iba a 1000 por hora. Ella había apostado todo por Esteban. Llevaban 2 años juntos. Tenían planes. Habían hablado de mudarse juntos, de abrir una galería. Y ahora aparecía este niño de la nada, con una historia sacada de una película, y todo se tambaleaba. Ese niño puede ser una mentira. ¿No lo pensaste? Claro que lo pensé. Por eso pedí la prueba. Pero no puedo tratarlo como un mentiroso. No, después de todo lo que me contó, no después de esa foto. Paula giró y lo miró con los ojos llenos de rabia. ¿Y si no es tu hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir teniéndolo aquí? ¿Vas a arruinar tu vida por culpa de un error? Si no es mi hijo, me encargaré de buscarle. Ayuda. Pero no lo voy a dejar en la calle. ¿Y si sí lo es? Ahí Esteban se quedó callado. Paula dio un paso hacia él, más seria que nunca. Si es tu hijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Esteban la miró con un nudo en la garganta. No, lo sé. Esa respuesta la mató. Paula se dio la vuelta, agarró su bolso y salió sin decir nada más. Pasó junto a Diego sin mirarlo, como si no existiera. El niño alcanzó a verla de reojo y bajó la cabeza. No dijo nada, pero algo en su carita se apagó un poco. Esa noche, Esteban no pudo dormir otra vez. Tenía la conciencia dividida. Por un lado,
sabía que Diego necesitaba un lugar seguro. Y por otro, sentía que su relación con Paula se venía abajo como fichas de dominó. Pero entre las dos cosas, solo una le dolía de verdad, y no era la que él pensaba. La casa de Esteban siempre había sido un lugar callado, ordenado, como si todo tuviera su lugar y su razón de estar. Pero desde que llegó Diego, eso cambió. No de golpe, pero sí poquito a poquito. Se escuchaban risas por el pasillo, pasitos, corriendo de un lado a otro, y en la cocina empezaban a desaparecer las galletas como por arte de magia. Esteban lo notaba todo, aunque no dijera mucho. Lo observaba. Cada movimiento de Diego. Cada palabra que soltaba sin pensarlo. Como cuando lo regañó el jardinero porque pisó los rosales y el niño le dijo con toda seriedad: «Usted tranquilo, que esto crece otra vez». Así, como si ya supiera que los problemas no valen tanto como para perder la calma. Pero en medio de todo eso, la duda seguía ahí, clavada. Esteban no podía evitarlo. ¿Y si no era su hijo? ¿Y si esa historia era parte de algo más? ¿Y si alguien lo estaba usando? Aunque algo en su corazón ya empezaba a inclinarse, su cabeza le pedía pruebas. El lunes a primera hora, llegó el doctor que Esteban había llamado en secreto. Un tipo discreto, de confianza, que sabía cómo manejar ese tipo de cosas sin levantar chismes. Entró por la puerta trasera, con una pequeña maleta y cara de sueño. ¿Está seguro que quiere hacerlo aquí mismo?, le preguntó al ver el distinto comedor donde pensaban hacer la toma. Sí, quiero que todo quede entre nosotros. Esteban llamó a Diego, que estaba dibujando en la sala con crayones. El niño se acercó sin miedo, pero con curiosidad. ¿Qué vamos a hacer? Es solo una prueba, hijo. No duele, te lo prometo. Solo necesitamos un poquito de tu saliva. Diego asintió. Se dejó hacer, tranquilo, como si confiara ciegamente en todo lo que Esteban le pedía, y eso, más que tranquilizarlo, le daba más peso al corazón. El doctor guardó todo y le dijo que en 5 días tendría los resultados. Esteban asintió, agradeció y lo despidió rápido. Luego se quedó ahí, con Diego viendo la tele, sin poder pensar en otra cosa. Esa misma tarde, Paula volvió a marcar. No había aparecido en la casa desde la discusión. Su tono era más frío, como si ya hubiera tomado una decisión. Necesitamos hablar, en persona. ¿Para qué? Porque tengo derecho. Si vamos a seguir o no, quiero saberlo ahora, no cuando ya sea tarde. Esteban aceptó verla al día siguiente. Mientras colgaba, sintió esa presión rara en el estómago. Paula no iba a dejar las cosas así de fácil. Y él, por más que quisiera evitarla, sabía que debía enfrentarla. Pero lo que no esperaba era lo que pasó esa noche. Carmen, la señora que llevaba años trabajando como ama de llaves en su casa, lo buscó antes de irse. «Don Esteban, ¿puedo decirle algo?» «Claro, Carmen, dime». «Ese niño, el niño Diego, es un angelito, de verdad. Hoy me ayudó a tender la cama sin que yo le dijera nada. Y cuando se me cayeron unos trastes, me ayudó a levantarlos y me dijo: «No se preocupe, señora Carmen, a todos se nos caen cosas». Me dejó helada. Esteban sonrió sin querer. «Sí, es un buen niño. Solo quería que lo supiera, porque a veces uno cree que los niños así vienen con problemas. Pero este viene con un corazón más grande que su edad». Carmen se fue, y Esteban se quedó pensando en lo que acababa de oír. Era cierto. Diego no solo se estaba adaptando, estaba transformando todo a su alrededor. Hasta el ambiente de la casa se sentía diferente, más humano. Pero no todos lo veían así. 2 días después, mientras Diego jugaba en el jardín con un avión de papel, llegó Paula. Entró sin saludar. Llevaba una cara tensa, de esas que uno ve y ya sabe que va a haber pelea. «Necesitamos hablar», dijo, apenas cerró la puerta. Esteban la llevó a su despacho. Paula no se sentó. Solo caminaba de un lado a otro,
como si necesitara moverse para no explotar. Estás cambiando, Esteban. Desde que llegó ese niño, ya no eres el mismo. ¿Y qué esperabas? Tal vez es mi hijo. ¿Y qué si lo es? ¿Te vas a convertir en papá así, de un día para otro? Si es mío, claro que sí. No lo puedo creer. ¿Sabes todo lo que planeamos? ¿Juntos? ¿Y ahora vas a tirar todo por un niño del que ni siquiera estabas seguro? Paula, no estoy tirando nada. Estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Y lo correcto soy yo o él? Esteban se quedó callado. Paula lo miró con rabia, pero también con dolor. Sabía la respuesta, aunque él no la dijera. ¿Sabes qué, Esteban? Haz lo que quieras. Pero no me pidas que me quede a ver cómo te conviertes en otra persona. Salió dando un portazo. Esteban volvió al jardín. Diego ya no tenía el avión. Estaba sentado en el pasto, mirando al cielo. ¿Todo bien, papá? Ese papá le dolió bonito. Sí, todo bien, campeón. Y aunque no tenía la prueba aún, en ese momento ya sabía que no iba a soltarlo. Esa noche. Esteban se sentó en el sofá junto a Diego, con un par de sándwiches y leche con chocolate que le preparó él mismo. No sabía cocinar mucho, pero le estaba agarrando gusto a esas cosas simples. Era raro ver a Esteban Torres, el empresario más duro del sector inmobiliario, cortando pan con cuidado y limpiando migas de la mesa como si fuera cualquier papá normal. Pero lo hacía, porque algo en él ya no era el mismo. ¿Estás cansado?, le preguntó a Diego, mientras el niño veía una caricatura con los ojos entrecerrados. No, solo me gusta estar tranquilo. ¿Quieres que apague la tele? Diego negó, con la cabeza. Me gusta escucharla. Me hace sentir que hay gente. Cuando dormía afuera, me gustaba cuando pasaban los camiones porque hacían ruido y no me sentía solo. Esteban se le quedó viendo. Esa frase se le clavó. No se la esperaba. Se quedó callado unos segundos. Luego bajó el volumen del televisor y se acercó un poco más. ¿Puedo preguntarte algo más? Diego asintió, mientras le daba una mordida a su sándwich. ¿Cómo era tu mamá contigo? ¿Cómo era cuando estaban solos? Diego bajó el pan, se limpió la boca con la manga de la sudadera y pensó un rato. Era buena. Me contaba cuentos, pero no le gustaba inventar cosas. Siempre me decía, las historias de verdad son las que duelen un poquito, pero también te hacen fuerte. Me cantaba bajito, aunque cantaba feo, decía ella. Me cargaba aunque ya estaba grande. Me decía que no importaba si nos faltaban cosas, que mientras estuviéramos juntos, íbamos a estar bien. Esteban tragó saliva. Diego hablaba de Karina como si la tuviera fresca en la memoria, como si cada palabra todavía le sonara en la oreja. ¿Ella? ¿Te hablaba de mí? Sí. Me enseñó tu nombre, tu cara. Me decía que eras bueno, aunque no estuvieras con nosotros. Me decía que te fuiste, pero que tal vez un día ibas a volver, que tal vez no sabías de mí, pero que si algún día te encontraba, tenía que decirte quién era. ¿Te dijo por qué no me buscó? Diego se encogió de hombros. Solo decía que no quería molestarte, que tú tenías tu vida, que ella había tomado sus decisiones, pero siempre que se ponía triste, sacaba la caja y veía tus fotos. Esteban sintió un hueco en el estómago. Esa caja. Esa que ahora tenía Diego, que él ni sabía que existía. Karina guardó todo en secreto. Lo amó en silencio. Lo recordó sola. Una vez, dijo Diego bajando la voz sin darse cuenta. La vi llorar en la noche. Yo me hice el dormido. Ella estaba abrazada a una sudadera tuya. Decía tu nombre. Y le pidió a Dios que te cuidara. Esteban se tapó la cara. No quería llorar ahí frente al niño, pero ya no podía seguir fingiendo que era solo un adulto en control de todo. Karina se había ido con un dolor que él provocó, y Diego era la prueba viviente de eso. ¿Te enojas si hablo mucho de ella? No, hijo, no me enojo. Al contrario, me gusta que me hables de tu mamá.
Diego lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? ¿De verdad? Me gustaría saber más, todo lo que me puedas contar. Entonces Diego se levantó, corrió a su mochila y sacó algo que tenía bien doblado entre su ropa. Era una hoja, vieja, medio rota, con dibujos hechos a lápiz. Se la dio a Esteban. Esto lo hice cuando ella se puso mal. Es ella acostada en la cama, yo a un lado, y tú del otro lado. Te puse con traje, porque ella me dijo que trabajabas con 1100 trajes y cosas de señor importante. Esteban agarró la hoja como si fuera de cristal. Vio los garabatos, las caritas redondas, los palitos por brazos, y al final, abajo, un corazón grande, mal dibujado, con 3 letras, M, D y P. Mamá, Diego y papá. Ese dibujo le rompió lo poquito que quedaba entero. Gracias, campeón. Es el mejor dibujo que me han dado en la vida. Diego sonrió y porró. ¿Primera vez? Se acomodó solo en su regazo, como si ya se sintiera con permiso de hacerlo. Esteban no lo movió. Lo abrazó. Le pasó la mano por el pelo despacito. Y se quedó así, sintiendo que ya no necesitaba una prueba de ADN. Su corazón ya le había dado la respuesta, pero al mismo tiempo sabía que lo peor estaba por venir. Paula no era de las que se rendían, y algo le decía que no se iba a quedar cruzada de brazos. El sobre estaba ahí, sobre el escritorio, esperándolo. Blanco, sellado, sin ninguna marca, más que su nombre en una etiqueta chiquita. Esteban lo miraba como si fuera una bomba. Era ridículo. Un pedazo de papel. Pero ese pedazo de papel podía cambiarlo todo, confirmarlo todo, o tirarlo todo al piso. La prueba de ADN había llegado esa mañana. Nadie más lo sabía, ni Diego, ni el personal de la casa, y mucho menos Paula. Esteban se aseguró de que el mensajero llegara directo a su oficina privada. Era martes, y el día estaba gris, como si supiera que algo importante se venía. Esteban se sentó, respiró profundo, luego cerró los ojos y arrancó el sobre con cuidado. Dentro un documento de 2 páginas. No leyó todo, solo buscó la línea que necesitaba ver, esa que decía, resultado, 99.99% de compatibilidad. Esteban Torres, Diego Álvarez. Resultado positivo. Se quedó quieto. No sintió alegría, no sintió tristeza. Solo un tipo de silencio extraño, como si por fin todo encajara. Como si el universo le dijera, sí, es tuyo, siempre fue tuyo, y tú lo dejaste ir durante años. No lloró, pero sí sintió un nudo en el pecho que no se le quitaba con nada. Tocaron la puerta. Era Diego, con una libreta en la mano. ¿Puedo pasar? Claro. Pasa, campeón. El niño entró con una sonrisa tímida. Estaba empezando a confiar. Ya caminaba por la casa como si fuera suya. Y eso, a Esteban, le movía algo muy profundo. Estaba haciendo tarea. Bueno, cosas para no aburrirme. Mira, hice una lista de lugares a los que me gustaría ir si un día tenemos tiempo. Esteban agarró la hoja. Ahí decía cosas como el parque con pista de patines, la feria que tiene dulces gigantes, una playa con olas grandes, un lugar donde haya nieve. Diego lo miraba esperando una reacción. Esteban lo miró también, con ese papelito entre los dedos, y pensó, ¿cómo puede ser tan sencillo para él? ¿Cómo puede querer hacer una lista conmigo sin saber que yo estuve ausente toda su vida? ¿Qué tienes?, preguntó Diego, bajito. Esteban se levantó. Se agachó frente a él. Le agarró las manos. Hijo, ya llegaron los resultados. Diego se quedó en silencio. ¿Y qué dijeron? Esteban tragó saliva. Que sí, que eres mi hijo. Diego parpadeó. No reaccionó enseguida, solo se quedó viéndolo. Luego, de la nada, lo abrazó. Se le colgó del cuello como si hubiera estado esperando ese momento desde que aprendió a hablar. Y Esteban lo abrazó igual,
fuerte, como si no pensara soltarlo nunca más. ¿Entonces ya no me voy a ir de aquí? No, hijo, aquí te vas a quedar. Si tú quieres, esta va a ser tu casa. ¿Y tú vas a ser mi papá de verdad? Sí, tu papá de verdad. Aunque llegué tarde, ya no me voy a ir. Diego sonrió, y fue una sonrisa distinta. No era de juego. Era de alivio, de descanso. Esa tarde, Esteban canceló todas sus juntas. Le dijo a su asistente que no estaría disponible y apagó su celular. Salió con Diego a comprar helado, lo llevó a un parque, que estaba medio vacío entre semana, y se sentaron en una banca a ver cómo corrían los otros niños. Diego se rió como loco en los columpios. Se cayó una vez, se levantó y gritó: «¡Estoy bien!». Y Esteban pensó que eso exactamente, era lo que quería ver por el resto de su vida. Pero el mundo no da descanso tan fácil. Esa noche, cuando ya estaban en casa y Diego dormía, sonó el celular de Esteban. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «¿Bueno? ¿Estás contento, Esteban?». Reconoció la voz de inmediato. «Paula, ¿qué quieres?». «Solo saber si ya tienes a tu nuevo hijo oficialmente». «¿Por qué llamas?». «Porque no me voy a quedar sentada viendo cómo tiras todo por un niño que apenas conoces». «No estoy tirando nada, Paula. Estoy tomando responsabilidad por algo que es mío. ¿Sabes qué? No me importa. Pero tú tampoco vas a quedarte con todo tan fácil. ¿Eso es una amenaza?». «Es un aviso. Cuídate, Esteban. Porque en este país, los papeles valen más que los abrazos. Y yo sé exactamente por dónde entrar». Colgó. Esteban se quedó viendo el teléfono. No le sorprendía. Sabía que Paula no era de las que aceptaban perder, pero lo que no sabía era qué estaba planeando. Solo tenía claro una cosa: ya no iba a permitir que nadie lo alejara de Diego. Era viernes por la tarde cuando la recepcionista del edificio llamó directamente al teléfono de Esteban, algo que no hacía nunca. «Licenciado Torres, hay una mujer que insiste en verlo. No tiene cita, pero dice que es urgente». No quiso decir su nombre completo. Solo dijo que es Leticia. Leticia Álvarez. El apellido le rebotó en la cabeza como una alarma. Esteban se quedó callado, unos segundos. «Dile que suba». Colgó y se paró del escritorio. Caminó de un lado a otro en su oficina sin saber qué hacer con las manos. Leticia, la hermana de Karina. No la veía desde 6, 7 años, tal vez más. Ella nunca lo quiso. Desde el primer día que salió con Karina, Leticia lo trató con desconfianza, y no la culpaba. Era de esas hermanas mayores que se sienten con la obligación de proteger, pero ahora, después de tanto tiempo, no podía imaginar para qué venía. Minutos después, la puerta se abrió y ahí estaba. No había cambiado mucho, pero se notaba que la vida no había sido fácil. Llevaba el cabello recogido, una bolsa colgada al hombro y un folder grueso en la mano. «Hola, Esteban», dijo sin una gota de sonrisa. «Leticia», respondió él en seco. «No voy a quitarte mucho tiempo. ¿Quieres sentarte?». «No». Silencio incómodo. Ella lo miraba como si le costara tragarse las palabras. «Vengo por mi sobrino». «Pero no a quitártelo. No pienses eso. Vengo a que entiendas bien lo que pasó». Esteban la miró con atención. «Te escucho». Leticia dejó el folder sobre el escritorio. «Karina te amó hasta el último segundo. Pensó en ti todos los días. Pero también te odió, ¿sabes? Porque tú sabías que podía estar diciendo la verdad, pero preferiste desaparecer. No lo digo para culparte. Lo digo porque es la verdad. Mi hermana no murió en paz, Esteban. Murió sintiendo que tú le diste la espalda». Esteban bajó la mirada. La culpa se le clavó otra vez, como cuchillo lento. «Yo no sabía, de verdad. Eso es lo peor, que pudiste haber sabido. Karina te mandó una carta.
Una carta donde te explicaba todo. Me pidió que me asegurara de que la recibieras, pero yo no lo hice. Me enojé tanto con ella. Pensé que era una necedad, que tú no valías la pena. Esteban la miró. El nudo en el pecho crecía. ¿Tú no me la mandaste? No. Me arrepiento. Todos los días. Porque mi hermana te necesitaba. No por dinero, no por lástima, por amor. Porque ella no quería que Diego creciera sin saber quién era su papá, pero al final no le quedó de otra. Leticia abrió el folder, sacó la carta. El sobre era viejo, amarillento. Tenía el nombre de Esteban escrito con la letra de Karina. Te la guardé. No supe qué hacer con ella. Pero creo que ahora sí te toca leerla. Esteban la tomó con cuidado. La abrió. La letra de Karina era la misma que recordaba. Redondita, con letras grandes. Esteban, si estás leyendo esto es porque me atreví a buscarte otra vez. No sé si lo mereces, pero sí sé que Diego merece saber de dónde viene. No te pido que regreses, ni que cambies tu vida. Solo quiero que sepas que existe, que es un niño increíble, y que se parece tanto a ti que a veces me da miedo. Sé que fui cobarde al irme sin luchar, pero tú también lo fuiste al no buscarme. Aún así, no te odio. No puedo. Solo te extraño, aunque no tenga sentido. Esteban se quedó inmóvil. El papel temblaba en sus manos. ¿Por qué me la das ahora? Porque Diego está contigo. Porque ahora sí eres parte de su vida. Porque no quiero que creas que Karina te escondió todo por egoísmo. Lo hizo porque se quedó sola. Porque el mundo le cerró la puerta una y otra vez. Y yo fui una de esas puertas. Fui dura con ella. Y ahora me duele. Mucho. Leticia, no sé qué decir. No me digas nada. Solo cuida a ese niño. No cometas el mismo error 2 veces. Ya no hay tiempo para eso. Esteban se paró. Caminó hasta ella. Dudó un segundo. Luego le extendió la mano. Leticia dudó también, pero al final la estrechó. ¿Quieres verlo?, preguntó él. No hoy. No estoy lista. Pero pronto. Leticia se fue sin decir más. Cerró la puerta tras de sí y lo dejó con esa carta, con esa verdad en la cara y con más dolor del que ya traía encima. Esa noche, cuando llegó a casa, Diego lo esperaba en la sala con una cobijita en los hombros y cara de sueño. ¿Estás bien, papá? Esteban lo abrazó sin decir nada. Lo abrazó fuerte, más fuerte que nunca. Karina se había ido, pero había dejado atrás algo más poderoso que el silencio. Diego. Habían pasado 2 días desde que Leticia fue a verlo. Esteban todavía no lograba sacarse esa carta de la cabeza. La tenía doblada en el cajón de su buró, como si al guardarla ahí pudiera hacer que todo ese peso dejara de doler. Pero no. Cada palabra de Karina lo acompañaba. Lo despertaba en la noche. Lo seguía cuando miraba a Diego y lo veía sonriendo con esa misma forma de fruncir la nariz que ella tenía cuando algo le causaba ternura. Esa noche, mientras Diego dormía, Esteban no podía más. Se puso una sudadera, bajó a la sala y fue directo a la caja que Diego había traído con sus cosas. La había dejado en el cuarto de huéspedes, donde el niño se había instalado como si fuera su pequeño mundo. Ropa, una cobijita con agujeros, unos carritos viejos y papeles sueltos. Ahí estaba todo lo que Diego tenía. Esteban sacó la caja con cuidado, la llevó al comedor y empezó a revisar. No sabía qué estaba buscando, pero algo dentro de él le decía que había más. Que Karina había dejado algo más, algo que él tenía que encontrar. Al fondo de la caja, envuelta entre 2 playeras viejas, estaba una libreta pequeña, de esas con resortes. No tenía nombre, solo una calcomanía pegada en la portada que decía «Lucha libre». La abrió despacio. Había dibujos de Diego, garabatos, y luego lo vio. Un sobre cerrado, sin nombre.
doblado dentro de una hoja con un dibujo de una mujer con cabello largo y un niño de la mano. El sobre estaba sellado con cinta vieja. Esteban lo reconoció al instante. Esa era la letra de Karina. Y esta carta no era como la anterior. Era otra, distinta, escondida, guardada en la caja como si fuera un secreto entre ella y su hijo. Temblando, lo abrió. Si estás leyendo esto es porque Diego lo encontró. No sé si llegaste a conocerlo. No sé si estás vivo, si sigues igual, si te acuerdas de mí. Pero si esta carta llegó a tus manos, entonces eso significa que te lo dije todo, y él hizo lo que le pedí. Esteban, tuve miedo. Mucho. Desde el día en que me dijiste que no querías saber nada. Me fui no porque no te amara, sino porque sentí que nunca ibas a poder amarme con ese miedo tuyo a perder el control de tu vida. Yo ya no quería pelear más. Me dolía más seguir buscándote que aceptar que no estabas. Diego creció sin lujos, sin escuela buena, sin médicos caros, pero siempre con amor. Siempre supo que tenía un papá allá afuera, y aunque yo nunca supe si ibas a volver, nunca le hablé mal de ti, porque yo te conocí de verdad, y sé que allá dentro, muy en el fondo, tú también sufriste con lo que pasó. No me arrepiento de tenerlo. Me salvó, me dio fuerza cuando me sentía derrotada, me hizo seguir cuando el cuerpo ya no me daba. Pero si estoy enferma otra vez, si no lo logré, entonces solo quiero pedirte una cosa. Cuídalo. Enséñale que no todo en la vida es tener éxito, dinero o poder. Enséñale que el amor también puede empezar tarde y ser igual de fuerte. Y si algún día te mira y te llama papá, que sepas que ese momento es el único regalo que me queda darte. Lo amo, y a ti también, aunque duela. Karina. Esteban no lloró como uno llora cuando se siente triste. Lloró como cuando ya no se puede más, como cuando algo adentro se rompe y no hay manera de pararlo. Cerró la carta y la abrazó contra su pecho. Sintió que por fin entendía lo que nunca quiso entender, que Karina nunca lo odió. Nunca lo quiso hacer a un lado. Solo se rindió antes de que él se diera cuenta de lo que perdía. Esa madrugada, entró al cuarto de Diego. El niño dormía profundamente, con la cobija hasta el cuello, y un peluche barato que alguien le había dado alguna vez. Esteban se sentó a su lado y le acarició el pelo. Perdóname, hijo, por todo, por llegar tarde, por no estar, por no saber. Diego murmuró algo en sueños, pero no se despertó. Esteban se quedó ahí, sentado, como si cuidar a Diego mientras dormía fuera una forma de enmendar todo lo que no pudo hacer por Karina, y tal vez sí lo era. Lo que no sabía era que mientras él leía esa carta, en otro lugar, alguien ya estaba planeando la forma de quitárselo todo. Esteban estaba en la cocina preparando el desayuno con Diego. Nada complicado. Unos huevos revueltos y pan tostado. A Diego le gustaba ayudar, aunque rompiera los huevos con más cáscara que otra cosa. Se reían, hablaban de tonterías, y por un rato, parecía que nada en el mundo podía arruinar esa nueva rutina que estaban armando. Pero a veces, cuando las cosas se sienten demasiado bien, es porque algo feo ya viene en camino. Esteban estaba limpiando la mesa cuando escuchó la voz de Carmen llamándolo desde la entrada. Don Esteban, hay alguien que viene a verlo. Dice que es del juzgado. Esteban frunció el ceño. Caminó hacia la puerta principal y ahí estaba. Un tipo con saco gris, cara seria y un maletín. Le extendió unos papeles. Vengo a notificarle que se ha presentado. Una demanda de custodia temporal en su contra. Aquí está el documento completo. ¿Una qué?, preguntó Esteban agarrando los papeles. La señora Paula Delgado ha solicitado que se revise la situación actual del menor bajo su cuidado, alegando que no cuenta con condiciones emocionales ni legales para hacerse cargo del niño. Esteban se quedó en blanco. El abogado asintió con cortesía, le dejó los documentos y se fue como si nada, como si no acabara de aventarle una bomba en plena sala. Se metió de nuevo.
Cerró la puerta despacio. Diego estaba en la cocina, comiéndose un pan con mermelada, sin enterarse de nada. Esteban lo miró y apretó los dientes. Paula. Sabía que podía hacer algo, pero nunca imaginó que llegaría a tanto. Esa misma tarde la llamó, no para pedir explicaciones, solo para dejarle claro lo que pensaba. ¿Qué estás haciendo? Lo que tengo que hacer. Proteger lo que es mío. ¿Y qué es eso exactamente? ¿Mi reputación? ¿Mi casa? ¿Mi vida? Todo eso. Y más. Porque tú cambiaste todo por un niño que apareció de la nada. ¿Y yo? ¿Dónde quedé? No estamos hablando de ti. Estamos hablando de un niño, de mi hijo. Justo, un niño que ni conocías. ¿Y ahora ya eres el papá perfecto? No tengo que ser perfecto. Solo tengo que estar. Y eso es más de lo que tú estás haciendo. ¿Ah, sí? Vamos a ver si sigues tan tranquilo cuando un juez te quite la custodia por no tener un entorno estable. ¿Crees que no conozco tus errores? Tus movimientos de dinero, tus decisiones impulsivas, tus tratos turbios con esos inversionistas en Monterrey. Puedo hacer que parezcas el peor papá del mundo. ¿De verdad vas a hacerle esto a un niño? No, Esteban. Te lo estoy haciendo a ti. Colgó. Esteban apretó el celular tan fuerte que casi lo rompe. Caminó por toda la casa, con la cabeza llena de ruido. No podía creerlo. Paula no solo estaba herida, estaba buscando destruirlo. Sabía que tenía contactos. Sabía que podía mover cosas con facilidad. Era una mujer que no perdía. Y ahora lo veía como el enemigo. Lo peor no fue la llamada. Lo peor fue ver la cara de Diego esa noche, cuando escuchó a Carmen hablar bajito con otra señora del servicio. Dicen que una señora quiere quitarle al niño a don Esteban. Pobrecito. Diego lo oyó desde las escaleras. Se quedó quieto. No, bajó. No dijo nada, pero se le notó en la mirada que algo le apretó el pecho. Esteban lo vio de lejos. Se acercó despacio. Se agachó a su nivel. ¿Todo bien, hijo? ¿Me van a quitar de aquí? No, mi amor, nadie te va a quitar nada. ¿Y si sí? Esteban respiró hondo. Lo abrazó con fuerza. Entonces lucho, hasta el final. Pero no te vas de aquí, te lo prometo. Diego no dijo nada. Solo lo abrazó también. Pero ya no era el mismo abrazo de antes. Era un abrazo con miedo. Esa noche, Esteban llamó a su abogado. Le explicó todo. Le mandó copia de los papeles. Le pidió que empezaran a armar todo lo necesario. Vamos a pelear con todo. Yo no voy a perder a mi hijo, dijo con los dientes apretados. Y lo decía en serio. Aunque tuviera que ir contra el sistema, contra el escándalo, contra lo que fuera. Porque Diego ya no era solo un niño en su casa. Era su vida entera. Y no se la iba a dejar a nadie. El despacho de abogados olía a café y a papeles viejos. Esteban estaba sentado frente a una mesa larga, rodeado por su abogado de toda la vida, un tipo serio que se llamaba Roberto y que hablaba directo, sin vueltas. Llevaba años manejando los temas legales de la empresa de Esteban, pero jamás lo había visto tan metido en algo tan personal. Esto se va a poner feo, le dijo con tono seco, sin rodeos. Paula no está jugando. Ya metió declaraciones juradas, fotos tuyas en eventos, publicaciones viejas donde apareces en fiestas, incluso el video ese donde te peleaste con el inversionista aquel en la conferencia de negocios. ¿Estás bromeando? Ojalá. Quiere mostrarte como inestable, como alguien impulsivo, incapaz de cuidar a un niño. ¿Y qué hacemos? Pelear. Con pruebas, con testigos, con hechos. Esteban apretó los puños. No podía creer que su vida se estuviera desmoronando por culpa de alguien que hace apenas semanas dormía a su lado. ¿Y si el juez le cree? Entonces se complica. Pero no te preocupes. Vamos a ir paso por paso. Esteban respiró profundo. Lo único que le importaba era que Diego no saliera lastimado en todo eso. Pero sabía que iba a ser imposible evitarlo por completo. La pelea ya había empezado.
Y no era una pelea cualquiera. Era una de esas donde se ensucia todo. Esa misma tarde, salió el primer artículo. Lo publicó una página de chismes que a veces soltaba cosas verdaderas entre mil inventos. El titular era grande, en rojo. Empresario millonario es acusado de no estar apto para criar a un niño. Abajo, la nota hablaba de una relación turbia con una mujer fallecida, de una custodia incierta y de una pareja despechada que busca justicia. No mencionaban nombres, pero bastaba con leer entre líneas para saber de quién hablaban. Esteban reventó el celular contra la pared cuando vio la nota. Diego estaba en su cuarto y no se enteró. Pero Carmen sí, y lo miró con esa cara de preocupación que ya se le hacía costumbre. No se rinda, don Esteban. Usted está haciendo lo correcto. Eso siempre gana. Ojalá fuera tan simple. Esa semana fue un caos. El abogado de Paula pidió que se revisaran los antecedentes psicológicos de Esteban. También exigió una revisión del entorno en el que vivía, el niño, alegando que Diego necesitaba estabilidad emocional y que Esteban, por ser una figura pública con múltiples responsabilidades, no podía dársela. Esteban no se quedó callado. Su equipo de abogados preparó una respuesta con todo. Certificados médicos, declaraciones de Carmen, del chófer, hasta de la maestra particular que le habían puesto a Diego mientras decidían en qué escuela meterlo. Todos decían lo mismo: que Diego estaba bien, que había cambiado desde que llegó, que era un niño feliz. Pero la batalla no era solo en el juzgado, era en la calle, en los medios, en los pasillos del poder. Y Paula sabía cómo mover gente, cómo poner presión, cómo usar el «parece que» para que sonara «es verdad». Un día, mientras Diego pintaba en la terraza, le preguntó a Esteban sin levantar la vista del papel: «Papá, ¿yo te metí en problemas?» Esteban se quedó helado. Se agachó a su lado. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie. Solo escuché a Carmen hablar por teléfono. Dijo que te están atacando por cuidarme». «No, campeón. Tú no me metiste en nada. Yo me metí solo. Y volvería a hacerlo 1000 veces». «¿Y si me mandan con otra persona?» Esteban sintió cómo se le apretaba todo por dentro. «No va a pasar. Estoy haciendo todo para que eso no pase. Yo te prometí que iba a quedarme contigo, ¿te acuerdas?» Diego asintió. «Entonces eso voy a hacer, pase lo que pase». El día de la audiencia llegó. Esteban fue con su abogado, vestido sobrio, sin lujo. En la sala estaban los 2 equipos legales. Paula también estaba, vestida de blanco, con cara de víctima, como si no hubiera sido ella quien empezó todo. Lo saludó con una mirada seca, ni una palabra. El juez entró, hombre mayor, rostro serio, voz firme. Revisó los documentos, escuchó a los abogados, hizo preguntas. A veces miraba a Esteban directo a los ojos, como queriendo leerlo sin hablar. También escuchó a los testigos, y cuando Carmen habló, se notó cómo el juez le puso más atención que a todos los demás. Porque Carmen no hablaba con tecnicismos, solo decía lo que veía. Diego es un niño que llegó con miedo y ahora se ríe todos los días. Yo lo veo, lo escucho cantar. Lo veo abrazar a su papá. Y eso no se finge, señor juez. Eso se vive. La sala se quedó en silencio. Al salir, Esteban sintió que había hecho todo lo que podía. Solo quedaba esperar. Esa noche, Diego estaba viendo caricaturas cuando Esteban se sentó a su lado. «¿Qué pasó hoy?», preguntó el niño, sin dejar de mirar la pantalla. «Fuimos a decirle a una persona que tú y yo debemos estar juntos». «¿Y qué dijo?». «Todavía no responde». «¿Y si dice que no? Entonces peleamos otra vez. ¿Y si nos gana?». Esteban le sonrió y le despeinó el pelo. «Entonces aprendemos a pelear mejor». Diego lo abrazó por la cintura, sin decir nada más. Esteban lo abrazó de vuelta, con el corazón hecho pedazos por dentro, pero firme. Porque a veces uno pelea sabiendo que puede perder. Pero también
sabiendo que hay cosas que valen más que ganar. Esteban llevaba 2 días sin dormir bien, comía a medias, hablaba poco, y aunque frente a Diego fingía estar tranquilo, por dentro era un nudo que no se deshacía. Las audiencias seguían, los rumores crecían, y la gente empezaba a opinar sin saber nada. Las redes sociales estaban llenas de comentarios. Algunos lo apoyaban, otros lo destruían. ¿Por qué no le avisó antes a su pareja? ¿Quién cría a un niño así, de la nada? ¿Y si es una estrategia para limpiar su imagen? Cada uno tenía su teoría. El abogado le había dicho que lo mejor era mantenerse en silencio, que el ruido se iba a apagar solo. Pero Esteban ya estaba cansado. No quería que Diego creciera pensando que su papá se escondía. Así que tomó una decisión. Llamó a una periodista que conocía desde hacía años, una mujer que respetaba, que no se iba por el chisme barato. Su nombre era Patricia Rivas, y tenía un programa de entrevistas en internet que se había hecho famoso justo por eso, por no andar con juegos. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Patricia, sentada frente a él mientras preparaban la cámara. Porque una vez que salga ya no hay vuelta atrás. Más seguro que nunca. ¿Vas a hablar de todo? De todo. No quiero que esta historia la cuente alguien más. La entrevista empezó a transmitirse en vivo. Esteban no llevó traje caro ni maquillaje. Estaba con una camisa sencilla, ojeroso, cansado, pero con los ojos claros, directos. Patricia no le dio vueltas. Fue directo al punto. ¿Quién es Diego? Mi hijo. ¿Siempre lo supiste? No. Lo supe hace poco, cuando él apareció y me lo dijo. Me mostró una foto. Me habló de su mamá. Y ahí empezó todo. ¿Y la mamá? Murió, Karina. Fue mi novia hace muchos años. Tuvimos una relación fuerte, bonita, pero también complicada. Cuando me dijo que estaba embarazada, no le creí. Me porté como un cobarde. No la busqué. No hice nada. ¿Y ahora? Esteban tragó saliva. Miró a la cámara. Ahora entiendo que la vida me dio una segunda oportunidad, que no se trata de si fui perfecto. Porque no lo fui. Se trata de no volver a fallar. Diego es mi hijo. No solo por la prueba de ADN. Lo es porque lo siento. Porque lo conozco. Porque me necesita. Y porque yo también lo necesito a él. Patricia lo miraba en silencio. Luego le mostró una imagen en pantalla. Diego, con una sudadera azul, sonriendo mientras jugaba en el jardín. ¿Y esto?, preguntó. ¿Qué significa esta foto para ti? Esteban sonrió por primera vez. Eso es todo. Esa sonrisa es la que me dice que estoy haciendo lo correcto. ¿Y qué le dices a la gente que dice que estás haciendo esto para limpiar tu imagen? Que mi imagen me vale madre. Perdón por la palabra. Pero lo único que me importa es que Diego esté bien. Y si alguien piensa que esto es un show, que venga y me mire a los ojos. La entrevista duró 20 minutos. Fue honesta, cruda, sin guión. Al final, Patricia lo despidió con un apretón de manos y una mirada que decía más que 1000 palabras. Gracias por no esconderte, le dijo en voz baja, antes de apagar la cámara. Las reacciones no tardaron. En menos de 1 hora, la entrevista estaba por todos lados. Esteban Torres rompe el silencio. El millonario que encontró a su hijo perdido. Confesión sin filtro. No fui un buen hombre, pero quiero ser un buen padre. Los titulares cambiaron. Los comentarios también. Muchos lo defendieron. Otros, sorprendidos, empezaron a ver la historia desde otro ángulo. Diego no vio la entrevista en vivo. Estaba dormido cuando se transmitió. Pero al día siguiente, al despertar, Esteban le puso un fragmento. Solo una parte. Esa donde hablaba de él como lo más importante de su vida. El niño lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. ¿Dijiste eso en la tele? Sí, hijo. Y lo volvería a decir. Todas las veces que haga falta. Diego se le aventó encima.
Lo abrazó con fuerza. ¿Y si te castigan por decir eso? Pues que me castiguen. Pero yo no me voy a callar. Al otro lado de la ciudad, Paula veía la entrevista desde su departamento. Tenía una copa de vino en la mano y el celular lleno de mensajes. Algunos la criticaban, otros le decían que había perdido. Ella solo miraba la pantalla con los ojos apretados. «Todavía no ganas», murmuró, y con eso agarró su bolso y marcó un número. Ya es momento de usar el plan B. 3 días después de la entrevista, la oficina del abogado de Esteban se llenó de llamadas. Medios querían más declaraciones, fundaciones ofrecían ayuda. Incluso una marca de juguetes quería donar cosas para Diego. Pero entre tanto ruido, hubo una llamada que no esperaban, una muy distinta. Roberto, el abogado, recibió la llamada directo a su línea personal. Al principio pensó que era otra tontería, pero cuando escuchó el nombre, se le borró la sonrisa. «¿Perdón? ¿Puede repetir eso?» «Sí, soy el juez Rafael Villaseñor. Estoy llevando parte del análisis del caso de custodia del señor Esteban Torres. Pero no lo llamo solo como juez. Lo llamo porque conocí a Karina». Roberto se quedó helado. «¿Usted conoció a Karina Álvarez?» «Hace muchos años. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica donde yo hice servicio social. Era una mujer especial, muy directa, muy buena gente. Siempre nos trató con respeto, aunque algunos la veían por debajo del hombro. Me ayudó mucho cuando pasé un momento difícil. Me trató como un ser humano cuando yo mismo me sentía nada. Y ahora, al leer el expediente del niño y ver su nombre, me quedé frío. No sabía que había muerto. No sabía que tenía un hijo». Roberto se mantuvo en silencio. «Solo quería decirle algo», continuó el juez. «Voy a revisar este caso como todos, con imparcialidad. Pero si hay algo que puedo asegurar, es que si ese niño tiene algo de Karina, entonces vale la pena todo lo que están haciendo por él». Roberto colgó y marcó de inmediato a Esteban. «No te vas a creer lo que me acaba de pasar», le dijo. Esa llamada fue el primer rayo de esperanza real en días, y aunque no aseguraba nada, levantó el ánimo del equipo legal de Esteban como no lo había hecho nada más. Esa misma tarde, Diego recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 50 años, morena, con el cabello recogido en una trenza, larga y sonrisa sincera. Se llamaba Margarita. Era amiga de Karina desde los tiempos en que trabajaban juntas en un restaurante. «Tu mamá y yo hacíamos equipo para todo», le dijo a Diego, mientras le mostraba una cajita con cosas viejas. «Cuando se enfermó, yo fui a verla varias veces. Me hablaba de ti todo el tiempo. Me pidió que, si algún día pasaba algo, buscara al papá. Pero no supe cómo encontrarlo. Y ahora que vi todo en las noticias, supe que eras tú. Que tú eras ese niño». Margarita abrazó a Diego como si lo conociera desde siempre. Le dejó una pulsera que Karina había hecho con sus manos, con cuentas de colores. Dijo que era para ti. Que cuando la usaras, supieras que siempre ibas a estar protegido. Esteban miraba desde la puerta. No quiso interrumpir. Margarita luego se acercó a él, con los ojos un poco llorosos. «Yo no tengo mucho. Pero si puedo ayudar en algo, en lo que sea, cuente conmigo». Y lo hizo. Firmó una declaración. Contó todo lo que vio, lo que supo, lo que Karina le dijo. Fue una pieza clave más en el rompecabezas. Y no fue la única. Al día siguiente, una carta anónima llegó a la oficina de Roberto, escrita a mano, sin remitente. Solo decía: «Paula Delgado estuvo buscando información para dañar al señor Torres, incluso antes de que el niño llegara a su casa. Tiene conocidos en medios, en juzgados y entre abogados. Está usando todo para hacerle daño. Esto no es por el niño, es por venganza». Adjunto venía un correo electrónico impreso. Era una conversación entre Paula y una periodista. Le ofrecía una exclusiva a cambio de ayuda para mover ciertas publicaciones.
Quería poner en duda la salud mental de Esteban. Decía, solo necesito que digan que está inestable. Roberto reventó de risa nerviosa. Esto es oro. Esto cambia todo. Llevaron la información al juez. Esteban no podía creerlo. Todo lo que pensó que iba en su contra. Ahora empezaba a volverse a su favor. Esa noche, cuando Diego le preguntó si ya podían dejar de pelear, Esteban le dijo, todavía no, pero ahora sí nos están escuchando, y eso ya es un gran paso. Diego le mostró la pulsera de colores. La usé todo el día, y me sentí más valiente. ¿Más que ayer? Mucho más. Esteban le chocó los puños. Sonrieron. Como si por primera vez, en muchos días, pudieran respirar. Pero en otra parte de la ciudad, Paula rompía un vaso contra el piso mientras leía los nuevos artículos. Ya no hablaban de ella como víctima. Ahora hablaban de ella, como la mujer que quería separar a un padre de su hijo por pura venganza. Y eso no lo iba a permitir. La sala del juzgado estaba llena. No como en las películas, con multitudes y cámaras por todos lados, pero sí con el ambiente tenso, cargado, como si el aire pesara. Esteban entró con el corazón latiéndole como tambor. Diego no estaba con él. Se había quedado con Carmen en casa. Roberto caminaba a su lado, serio, pero con una mirada firme, como si ya intuyera que ese día podía cambiar todo. Paula ya estaba ahí, sentada con su abogada, vestida con un traje beige que claramente eligió con toda la intención de parecer calmada, confiable, como si ella solo estuviera preocupada por el bienestar de un niño. Pero sus ojos no mentían. Sus ojos estaban llenos de fuego, como siempre. El juez Villaseñor entró con paso lento. Se sentó, revisó unos papeles y levantó la mirada. No hubo preámbulo, no hubo rodeos. Estamos aquí para dar resolución al caso de custodia entre el señor Esteban Torres y la parte demandante, la señora Paula Delgado. Todo el mundo se acomodó en su asiento. Esteban cruzó las manos sobre sus rodillas. Paula ni parpadeaba. He leído todas las pruebas, he escuchado a los testigos y he considerado los antecedentes de ambas partes. También tomé en cuenta la entrevista pública, que aunque no es parte del expediente legal, sí tuvo impacto en el contexto social del caso. Pausa. La señora Paula Delgado sostiene que el señor Torres no está capacitado para ejercer una paternidad responsable. Sin embargo, no presentó pruebas sólidas que sostuvieran esa acusación. Por el contrario, se expuso un intento de manipulación mediática, así como un interés personal que parece estar muy por encima del interés real del menor. Paula se movió en su silla. Su abogada le tocó el brazo para que no hiciera una escena. Del otro lado, el señor Torres ha mostrado un cambio evidente. No solamente aceptó la paternidad de forma inmediata, sino que ha buscado generar un entorno seguro y amoroso para el menor. Diego no solo está sano y cuidado, está feliz, y eso, en casos como este, pesa más que cualquier argumento técnico. Esteban sintió cómo le temblaban las piernas. Todavía no se atrevía a respirar del todo. Por lo tanto, este tribunal dictamina que el niño Diego Álvarez Torres permanecerá bajo custodia completa y exclusiva de su padre biológico, Esteban Torres. Roberto puso una mano en el hombro de Esteban, y ahí sí, Esteban se dejó caer contra el respaldo. Cerró los ojos. No sabía si reír, si llorar, si salir corriendo a abrazar a su hijo. Solo sabía que lo había logrado, que la pelea había valido la pena. El juez no terminó ahí. Quiero añadir algo, dijo mirando a Paula directamente. Usar el sistema judicial para venganzas personales no solo daña a los involucrados, también daña al sistema. Y usted, señora Delgado, será investigada por intentar influenciar a funcionarios públicos y medios de comunicación con fines personales. Aquí no se gana con mentiras. Paula palideció. No dijo nada. Su abogada juntó los papeles en silencio, como quien ya no quiere estar ahí. La audiencia terminó. Esteban salió rápido,
sin decir nada a los reporteros que estaban esperando. Afuera, respiró profundo y marcó a Carmen. ¿Están bien? Sí, aquí está conmigo. ¿Qué pasó? Ya es oficial. Diego se queda conmigo. Del otro lado del teléfono, se escuchó un grito. No fue de Carmen, fue de Diego. ¿Ganamos?, gritó emocionado. Ganamos, hijo, ganamos esa noche. Hubo pizza, globos que Carmen compró sin decirle nada a nadie, y una película que no terminaron porque Diego se quedó dormido a la mitad, abrazado a Esteban en el sillón, y por primera vez, Esteban se permitió llorar con gusto, no por miedo, no por culpa, sino por alivio. Era domingo por la tarde. Habían pasado unos días desde el fallo del juez. La casa estaba en paz por fin. Diego jugaba en su cuarto, Esteban arreglaba unos papeles en la oficina, y Carmen estaba en 1990, la cocina preparando un arroz con leche que el niño le había pedido desde hacía semanas. Todo se sentía normal, por primera vez en mucho tiempo. Esteban ya había empezado el proceso para inscribir a Diego en una escuela cerca de la casa. Había contratado una terapeuta infantil, no porque viera algo malo en él, sino porque quería asegurarse de que el niño pudiera soltar todo lo que traía guardado. Estaba tratando de hacer las cosas bien, de verdad. Pero ese día, esa calma se rompió de una forma que nadie se esperaba. «¡Papá!», gritó Diego desde su cuarto. Esteban se levantó rápido. Pensó que se había lastimado o algo. Subió las escaleras de 2 en 2. «¿Qué pasó?», preguntó entrando al cuarto. Diego estaba en el piso al lado de su cama, con una cajita de madera abierta. Estaba llena de papeles, fotos viejas y 2 muñequitos pequeños de plástico. «Estaba buscando mi camión rojo, el chiquito», dijo el niño, «y moví esta caja. Estaba abajo de todo». Esteban se agachó. «¿La conocías?». «No. Creo que nunca la había visto». Esteban revisó. Era una caja común, sin nombre, sin candado. Adentro, entre los papeles, había un sobre doblado y una foto. Diego se la dio, con cara de intriga. «Mira esto». Esteban agarró la foto. Se le cayó el alma al suelo. Era Karina. Pero no como la recordaba. No como en las fotos viejas. No como en los recuerdos que se había obligado a guardar. Esta foto era reciente. Claramente reciente. La calidad era buena, no estaba gastada. Y al reverso tenía fecha. Oaxaca, 2022. Ella sonreía, sentada frente a una panadería, con una blusa blanca, el cabello recogido. Parecía tranquila. No tenía cara de enferma. No se veía débil. Se veía viva. «Papá, ¿no que mi mamá ya estaba en el cielo?». Esteban no sabía qué contestar. Se quedó viendo la foto como si no pudiera creer lo que tenía en la mano. «¿De dónde salió esto?». Estaba al fondo de la caja. También encontré esto otro. Era una nota escrita a mano. Pequeña, rápida, sin firma. «No todos los muertos se han ido. Algunos solo están escondidos por miedo. Si de verdad quieres saber la verdad, sigue el pan». Esteban se quedó frío. «¿Qué es esto? ¿Mi mamá está viva?». Esteban tragó saliva. Sentía que se le cerraba la garganta. Todo lo que había vivido las últimas semanas, todo lo que pensó que ya estaba cerrado, de pronto volvía a abrirse. «No lo sé, hijo, no lo sé, pero una cosa sí sabía. Esa foto no era falsa. Esa era Karina, más grande, más madura. Pero era ella». Esa noche, mientras Diego dormía, Esteban bajó la foto a la oficina. La escaneó, la revisó con lupa. La esquina del lugar decía: «Panadería La Abuela, San Juan Teotongo, Oaxaca». Buscó en internet. La encontró. No, era una cadena. Era un local pequeño, casi escondido, en un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Y entonces, sin pensarlo mucho, marcó a Roberto. «¿Qué pasó?», dijo su abogado, extrañado por la hora. «Creo que Karina está viva». Silencio.
¿Qué dijiste? Tengo una foto. Es de hace 2 años. Es ella. Estoy seguro. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a buscarla. ¿Y Diego? Me lo llevo. Colgó. No. Durmió nada. A las 5 de la mañana ya estaba empacando una maleta pequeña. No sabía si era real, si todo era una confusión, si alguien estaba jugando con él, pero no se iba a quedar con la duda, porque si Karina estaba viva, si había fingido su muerte o se había escondido, tenía que saber por qué. Y si estaba muerta de verdad, entonces alguien había puesto esa foto ahí con una intención. Y eso también tenía que saberlo. Pero dentro de él, aunque no quería admitirlo, algo le decía que sí, que era verdad, que Karina nunca se fue, que solo se alejó. Y eso lo cambió todo. La camioneta avanzaba por una carretera rodeada de cerros. Esteban manejaba en silencio. Diego iba en el asiento de al lado, con la mirada pegada a la ventana, viendo pasar árboles, casas viejas, gente en bici. Llevaban 4 horas en camino desde Ciudad de México hacia Oaxaca. A la mitad del camino, Esteban le contó todo al niño, sin vueltas. Le enseñó la foto, le explicó lo que decía la nota, y le prometió que si encontraban algo raro, si las cosas se ponían feas, se regresaban. Diego no dijo mucho, solo preguntó una vez. ¿Y si sí está viva? Esteban lo miró un momento. Luego volvió la vista al camino. Entonces la abrazamos. Llegaron a San Juan Teotongo un poco después, del mediodía. El lugar era chiquito, tranquilo, lleno de casas de colores deslavados, perros dormidos en las esquinas y viejitos sentados en las puertas. No era un lugar turístico. No era un lugar donde uno se escondería a menos que quisiera desaparecer de verdad. La panadería estaba justo como en la foto, pequeña, con un letrero pintado a mano que decía «Panadería La Abuela». Tenía una cortina colgando en la entrada, y el olor a pan recién hecho salía hasta la calle. Esteban estacionó enfrente y se quedó en el coche un rato. Diego lo miró. ¿Quieres que entremos los dos? Sí. Bajaron. Adentro, el lugar era cálido. Un mostrador con charolas llenas de conchas, cuernitos, galletas de anís, y atrás, una señora mayor, con lentes, delgadita, arreglando una bandeja. «Buenas tardes», dijo Esteban, con la voz un poco cortada. La señora levantó la mirada. Sonrió. «Buenas tardes. ¿Qué les doy?» Esteban dudó un segundo. «Una concha, de vainilla. Y una pregunta». «¿Mande?» «Esta mujer», dijo sacando la foto y mostrándosela. «¿La ha visto? ¿Trabaja aquí?» La señora miró la foto, y su sonrisa desapareció. «¿Quién es usted?» «Soy Esteban Torres, y este es mi hijo. Ella es Karina». Era su mamá. La mujer no respondió enseguida. Miró a Diego, luego a Esteban, y luego bajó la mirada. «Yo no me meto en problemas, señor. No vengo a hacer problemas. Solo quiero saber la verdad. No la estoy buscando para hacerle daño». La señora dudó. Tragó saliva. «Esa foto la tomó un turista hace como 2 años. Ella venía aquí de vez en cuando. A veces ayudaba en la cocina. Se hacía llamar Rosa. Nunca hablaba mucho. Solo decía que venía del norte. Nadie preguntaba más. ¿Y ahora?» «Tiene mucho que no la vemos. Tal vez 1 año. Nadie supo a dónde se fue». Esteban sintió que algo dentro de él se encendía. No era mucho, pero era algo. ¿Dónde vivía? En un cuartito detrás del mercado. Pero ya no está. Otra señora vive ahí ahora. ¿Usted cree que está viva? La mujer lo miró directo. Si alguien sabía esconderse, era ella. Salieron de la panadería sin pan, pero con una dirección. Esteban no lo dudó. Fue al mercado. Buscó el cuartito. Lo encontró. Tocó. Una señora joven abrió la puerta. ¿Usted vive aquí? ¿Sabe quién vivía antes? Sí. Una señora callada. Pelo largo. Siempre traía lentes oscuros. No hablaba con nadie. La gente decía que estaba escondida de algo.
¿Se llamaba Rosa? Creo que sí. O decía que se llamaba así. ¿Sabe a dónde se fue? No, solo un día desapareció, pero dejó algo, en una caja. La mujer entró. Salió con una cajita de madera. Esteban la tomó, temblando. Diego no decía nada, solo miraba todo. Abrió la caja ahí mismo. Dentro, una foto de Diego, de bebé, y una hoja doblada. Esteban la sacó. Si alguien encuentra esto y me está buscando... Perdón, lo hice por miedo. No a él, sino al mundo. Me cansé de correr. Me cansé de pelear. Pero todavía no sé si estoy lista para volver. Si estás leyendo esto, tal vez ya lo estoy. Pero no puedo aparecer así nomás. Si en verdad quieres encontrarme, pregúntale a Isabel. Ella sabe. Isabel. Esteban sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién es Isabel?, le preguntó a la señora. La señora que vende flores en la plaza. Siempre fue amiga de Rosa. Volvieron a subirse al coche. Manejó hasta la plaza y ahí estaba. Un puestito de flores lleno de colores. Una mujer de cabello blanco, trenzado, arreglaba ramos con calma. Esteban bajó con Diego. Se acercó. Buenas tardes. ¿Usted es Isabel? Depende quién lo pregunta. Esteban Torres. Estoy buscando a Karina Álvarez. La mujer lo miró por unos segundos. Lo estudió. Luego bajó la mirada y dijo: No puedo decir nada. Prometí no hablar de ella. Por favor, es mi hijo. Su hijo. Solo quiero verla. Saber si está bien. Diego dio un paso al frente. Yo también quiero verla. Soy... Diego, yo la extraño. Isabel se quedó en silencio. Lo miró con los ojos brillosos. Mañana, a las 6, hay una panadería en el pueblo de al lado. El Hornero. Vayan ahí, no pregunten, solo esperen. Esteban no entendía nada, pero asintió. Gracias. Esa noche durmieron en un hotelito del pueblo. Esteban no pudo cerrar los ojos. Diego tampoco. Los dos sabían que algo iba a pasar, solo que no sabían qué. Eran las 6 en punto de la mañana. El pueblo todavía estaba medio dormido, pero la panadería El Hornero ya tenía su horno prendido. El olor a pan recién hecho se sentía desde la calle. Esteban estacionó la camioneta al otro lado de la plaza. Diego iba callado, con una chamarra azul que le quedaba un poco grande y una bufanda que Carmen le había tejido antes del viaje. Cruzaron la calle despacio. La panadería era pequeña, pero acogedora. Adentro, una joven barría el piso, medio adormilada. ¿Les puedo ayudar?, preguntó sin mucho interés. Estamos esperando a alguien, dijo Esteban. La chica los miró bien, como si entendiera algo de repente, y asintió. Espérenla ahí, dijo, señalando una mesa junto a la ventana. Se sentaron. Esteban pidió café para él y un chocolate caliente para Diego. Nadie hablaba. Solo se miraban de vez en cuando, como si se preguntaran lo mismo sin tener que decirlo en voz alta. ¿Y si sí? ¿Y si no? Pasaron 15 minutos. Luego 20. Esteban empezaba a dudar. Tal vez Isabel se había equivocado. Tal vez era una trampa, una ilusión, una esperanza que no iba a pasar. Diego jugueteaba con una servilleta, pero cada vez que se abría la puerta, levantaba la vista, rápido, hasta que pasó. La puerta se abrió despacito, con el sonido de las campanitas colgando, y ahí estaba. Karina, más delgada, con el cabello un poco más corto, ojerosa, pero viva, vestida con jeans, una blusa blanca y un suéter de lana. Tenía una bolsa colgada al hombro y las manos temblando. Esteban se quedó congelado. No supo si pararse, si gritarle, si correr. Solo la vio. Y ella también lo vio a él. Luego bajó la mirada, pero fue Diego quien se paró primero. ¿Mamá? Karina cerró los ojos, como si esa palabra le pegara directo al corazón. Diego, el niño corrió, sin miedo, sin pensarlo,
Se le lanzó encima, la abrazó por la cintura. Karina lo rodeó con los brazos y se agachó para apretarlo contra su pecho. Lloraba en silencio. Diego también. Esteban seguía en shock. Se paró, pero no se movió. Karina levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Esteban, ¿estás viva?» Ella asintió. «Lo siento. ¿Cómo pudiste?» «Tenía miedo. Mucho. Después de que me enfermé, después de todo lo que pasó, no sabía cómo volver. No sabía si podía. Me escondí. Me alejé de todos. Luego me puse mejor, pero ya era tarde. Ya habías desaparecido de mi vida. Y después, no quise interrumpir la tuya. No quería que Diego sufriera si te encontraba, y tú no querías saber nada. Pero yo sí quería, Karina, yo te busqué. Bueno, tarde, sí, muy tarde. Pero no me diste ni una pista, ni una sola señal de que estabas viva. Karina bajó la cabeza. Tenía tantas ganas, pero no podía. ¿Por qué? Porque pensaba que ya habías hecho tu vida, que si volvía, ibas a arruinarlo todo otra vez, que lo mejor era que Diego creciera contigo y sin mí. Tú podías darle cosas que yo no. Una casa, seguridad. Yo ya no tenía nada. Tenías a él y a mí también, aunque no lo supieras. Silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Esteban, apenas respirando. Karina miró a Diego, que no la soltaba ni un segundo. No lo sé, pero no me puedo ir otra vez. No puedo dejarlo. Esteban sintió que le faltaba el aire. No sabía si gritar, si abrazarla, si enojarse, o solo llorar. Todo pasaba al mismo tiempo en su cabeza. Lo único claro era que ella estaba ahí, que había vuelto. «Vamos paso a paso», dijo él con la voz temblorosa. «Pero ya no desaparezcas, Karina. No otra vez». Karina asintió. «Lo prometo». Salieron los tres de la panadería. El sol empezaba a asomar. La plaza se llenaba poco a poco. Nadie sabía lo que acababa de pasar, pero ahí, en esa calle chiquita, una familia que parecía rota se volvía a juntar. No era un final perfecto, pero sí uno real. Y eso era más que suficiente.